quiero hoy día compartir en la palabra, y quiero que me acompañen. Vamos juntos, y ustedes lo tienen en pantalla, vamos a leer el libro de Juan, y en realidad vamos a leer desde el 43 hasta el último verso del capítulo 4. Ustedes tienen ahí en pantalla, el hijo de un noble es sanado. Pero yo quiero hablarles acerca de este relato del hijo de un noble, porque para algunos este mismo hombre es el centurión romano, pero en realidad no es el centurión romano, es otro hombre que también era un hombre de oficio, era un oficial del ejército romano. Pero este relato de la sanidad del hijo de un noble es la segunda señal de las 8 principales señales que nos presenta Juan en el Evangelio de Juan, que emplea para resaltar la identidad de Jesús. Porque Juan está interesado en que nosotros podamos ver a ese Jesús con una perspectiva totalmente diferente a como la describen los otros 3 evangelios, Mateo, Marcos y Lucas. Ahora, Juan menciona de que Jesús estuvo en Samaria y que 2 días después salió de allí y se fue para Galilea. Galilea era una región estratégica preparada por Dios para el ministerio de Jesús, lugar donde llevó a cabo la mayor parte de su ministerio. Galilea era un lugar estratégico, una zona muy importante, porque había sido invadida muchas veces y vuelto a ser poblada varias veces con pueblos diferentes. Es decir, era como un Nueva York, era como un Miami, era como un Los Ángeles, era como un Londres. Ciudades multiétnicas. ¿Amén? ¿Me están entendiendo, verdad? Amén. Tengo que hablar del contexto para poder entender un poquito el trasfondo de lo que quiero mencionarles. Era conocida, de acuerdo a la palabra, Galilea como Galilea de los gentiles. Y si vemos en Mateo 4:15, la Biblia dice que cuando Dios dice, Mateo 4:15 dice, tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. ¿Y quién era un gentil? Era una persona que no tenía pacto con Dios. Gentiles eran considerados aquellos que no tenían pacto con Dios. Esta ciudad estaba ubicada de una manera estratégica. Los caminos más importantes del mundo de la época, pasaban por ese lugar, por sus fronteras. Palestina, que en ese momento estaba dividida, y no sé si podemos mostrar el segundo cuadro, que es el único cuadro que les he mandado, estaba ubicada estratégicamente, ¿no? Palestina estaba dividida en 3 distritos: Galilea del norte, Samaria en el centro y Judea en el sur. ¿Por qué he querido presentarles esto? Para que ustedes más o menos puedan tener una idea. Usted puede ver ahí Galilea al norte, Samaria al centro y Judea al sur. Ahora, estaba poblada, rodeada por samaritanos, fenicios, sirios, convirtiéndose en una puerta abierta. ¿Para qué? Para el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Cristo. ¿Qué más es el Evangelio? Es la respuesta de Dios al problema del hombre. Entonces, cuando vemos esto, Galilea estaba abierta, no solo por ser una ciudad plural, multiétnica, estaba abierta a nuevas cosas, a nuevos pensamientos. Era una ciudad que estaba abierta por el trasfondo que tenía, ¿no? Por el trasfondo histórico. Su población procedía de todas partes del mundo. Cuando Jesús fue a Galilea, se mantuvo alejado de su pueblo natal, que era Nazaret. Sus vecinos lo habían rechazado y habían intentado matarlo a Jesús. Si vemos Lucas 4:29, vamos a ver que Jesús, levantándose, lo echaron fuera de la ciudad y lo llevaron hasta la cumbre del monte, intentando desbarrancarlo, ¿no? Sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, porque querían despeñarlo. No sé cómo dice en esta versión. Sí, querían despeñarle. Esa versión dice quería despeñarle. Como resultado de ello, Jesús dijo algo muy importante: nadie es profeta en su propia tierra. Él dijo, de cierto os digo que ningún profeta es bien recibido en su propia tierra. Nadie es recibido en su propio lugar. Y es cierto, la mayoría de nosotros, cuando venimos a Cristo,
Pepe, así se llamaba mi papá, tu hijo se ha vuelto loco, tienes que venir a ayudarlo, tienes que ponerle un psicólogo, todo el día está cantando. Así es. Así es que mi abuelita, es que yo también no tenía mucha prudencia. ¿Por qué? Porque cuando el evangelio viene a tu vida, tú como sale como fuego, ¿no? Es como prender una fogata en medio de tu sala, vas a quemar todo. Sin embargo, la cocina es un fuego controlado, ¿verdad? Que con sabiduría tú puedes manejarlo y puedes tener fuego en casa sin incendiar tu casa. Ese es el propósito. ¿Y qué era lo que yo hacía? Yo quería porque en la casa de mi abuela pues era como una iglesia, una mini iglesia católica, ¿no? Santos por todas partes y todo estaba lleno. Así era. Entonces yo, tienen que entender. Le ponía la música, pero esta música es bonita. Y no ayudaba mucho, ¿verdad? Yo en algún momento dije, mi abuela nunca va a ser creyente, en la mente, gracias a Dios nunca lo declaré. Pero hermanos, el Señor se encargó y ella está a los pies de Cristo. Amén. Gloria a Dios. Porque a veces hay cosas que el enemigo quiere que tú saques de tu boca, pero nosotros estamos para hablar la voluntad de Dios, el plan de Dios, las obras de Dios, no lo que el enemigo quiere. Porque siempre van a venir dos pensamientos cada vez que nosotros estamos caminando en nuestro día a día. Entonces, vemos también a través de la Biblia que el Señor Jesús, cuando Él dice nadie es profeta en su tierra, por ejemplo, José no fue honrado por sus hermanos lo querían matar. Pero José, Dios tenía un plan para la vida de José, hablo del que fue segundo después de Faraón, ¿verdad? David fue menospreciado por su propio padre y su hermano cuando él fue a la guerra, porque él no fue porque quería ir a la guerra, sino que él fue llevar las viandas a sus hermanos. La Biblia nos enseña que cuando su hermano lo vio no lo honró, sino al contrario, dice en 1 Samuel 17:28, al oírlo hablar así con aquellos hombres, Eliab, su hermano mayor, se encendió en ira contra David y le dijo, ¿para qué has descendido acá? ¿A quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y tu malicia de tu corazón y has venido para ver la batalla. Cuando no entienden el plan de Dios sobre la vida de mucha gente es menospreciada porque no entienden, porque no lo pueden ver, no pueden entender el plan de Dios. Jeremías tampoco fue honrado por su pueblo natal. Tal es el caso que Jeremías mismo tuvo que orar. Y ellos le decían, no profetices por favor aquí, porque ¿qué es lo que tenía que hacer Jeremías? ¿Qué palabra tenía que dar? Si él daba la palabra de Dios, tenía que dar la palabra de Dios. Y la palabra de Dios en ese momento era juicio contra su pueblo. Y ellos, no queremos que profeticen, lo querían matar por eso. Pablo tampoco fue honrado por sus propios conciudadanos. Pasados muchos días, en Hechos 9, 23 y 24, los judíos resolvieron en consejo matarlo. Pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo y ellos guardaban las puertas de día y de noche. Lo estaban esperando. En la salida te espero. Ya no hay eso, ¿no? Chócatela. Y Jesús no podía ser la excepción. Porque hermanos, cuando la casa está tranquila, en paz, ¿cuál es la casa? Cuando el rey, el príncipe de este mundo está gobernando, está todo en paz, todo está aparente, no en una paz visible, aparente. El príncipe de este mundo que gobierna temporalmente, pero cuando viene alguien a incomodar su paz, ¿qué va a hacer? Se va a levantar. Pero Jesús ya lo ató. Amén. Amén. Está atado. Está atado. Vamos a leer entonces ahora, vamos a leer Juan 4, vamos a leer del verso 43 al 45. Cuando digo que está atado, ojo, no me refiero a que está atado literalmente. Él no puede hacer nada en contra del Evangelio. A eso me refiero. Voy a ser claro. ¿Amén? ¿Me dejo entender? Porque Satanás sigue suelto y sigue engañando. Pero él no puede hacer nada en contra del Evangelio. Y no puede hacer absolutamente nada
en contra de alguien que tiene el evangelio claro en su corazón. Continuamos. Entonces, verso 43 de Juan 4 dice: 2 días después salió de allí y fue a Galilea, porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Verso 44. Cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Jesús había estado con ellos y obviamente vio la incredulidad que había en su ciudad natal. Pero Jesús tenía que preparar a los discípulos. ¿Por qué tenía que preparar a los discípulos? Porque recuerden que él ha venido a saquear la casa. Bueno, él vino a traer al enemigo y comienza a saquear la casa. Comienza con 12. ¿Amén? ¿Me dejo entender? Están conmigo, ¿verdad? Amén. Ok, comienza con 12. Pero él tenía que preparar a estos 12 para que se enfrenten a lo que iba a venir posteriormente. Porque seguir a Jesús es persecución. Es persecución. El enemigo no quiere que no va a querer. Pero hermanos, nada puede detener el evangelio. Entonces, vemos aquí que Jesús tenía que preparar a sus discípulos para la persecución. Entonces, antes de que este noble venga a Jesús, vamos a ver que hay un contraste, porque si bien es cierto, ellos no lo querían recibir a Jesús, pero aquellos que creyeron en él y tuvieron fe, le van a honrar, como fue el caso de este hombre. Vamos a leer del verso 46 al 54. Vino pues Jesús otra vez a Canaá de Galilea, donde había convertido el agua en vino. ¿Se acuerdan? Juan 2, las bodas del Canaá, ¿verdad? Y había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo, y noten lo que le dice: si no viereis señales y prodigios, no creeréis. El oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Él estaba muy afectado por la condición de su hijo, como cuando una persona está con una necesidad profunda en su vida. Obviamente su hijo está a punto de morir, pero él había escuchado que Jesús había estado en las bodas del Canaá, y él había escuchado que Jesús había convertido el agua en vino, o había estado ahí, no lo sé, no lo dice la Biblia. Cuando ya él descendía, verso 49, el oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Verso 50, Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo: tu hijo vive. Entonces él les preguntó: ¿a qué hora había comenzado a estar mejor? Y le dijeron: ayer a las 7 le dejó la fiebre. Qué poderoso, ¿verdad? Espectacular. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús había dicho: tu hijo vive, y creyó él con toda su casa. ¿No? Acá no está diciendo que él creyó antes, está diciendo que él creyó después. Pero hubieron muchas cosas ahí. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Ya vimos que Galilea está al norte. Ahora, Jesús regresa a Canaá de Galilea, a un pueblo que nos resulta familiar, puesto que ahí se realiza el primer milagro de Jesús. Particularmente, en el caso de este oficial, este hombre tenía prestigio, tenía poder, muy parecido a este oficial, a Naamán, en el Antiguo Testamento, en Reyes. Él era rico, tenía todas las ventajas que pueden acompañar a un hombre que lo tiene absolutamente todo. Aparentemente él no tenía ningún problema que solucionar. Pero cuando él comienza a ver una condición, una situación en su hijo, es cuando comienza a entender que tiene un problema. Ahora,
Esto es muy interesante. Yo quiero que usted piense bien lo que yo quiero decirle y transmitirle en esta mañana. Los problemas son un acto de misericordia. ¿Cómo, pastor? Delante de Dios. Para mucha gente, en realidad podríamos decir que casi para todo, porque, como dice Santiago, ¿no? Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Cómo es posible que yo tenga que tener gozo cuando tengo un problema? Bueno, una persona que no conoce a Dios, obviamente no va a tener gozo cuando tenga un problema. Pero ese problema le va a permitir acercarse a Dios. Ese problema va a permitir que el Evangelio venga a su vida. ¿Cuánta gente hoy en día lo rechaza? Mucha gente. Pero usted no se canse, ¿amén? No se canse. Y no venga, y disculpe cómo lo voy a decir, no venga que no me rechazan a mí, te rechazan a ti. O sea, no, usted olvídese, no haga juicio. Siga predicando. ¿Cómo, pastor? Siga predicando, porque a su momento, a su debido momento, llegará la palabra de esa persona. No es su tiempo. No todos tienen el mismo tiempo. No todas las personas tienen el mismo momento. Yo recuerdo las 3 veces en que el Señor se acercó a mi vida, y en la tercera fue la vencida. Gloria a Dios por eso. Ya parezco ya gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. Y digamos gloria a Dios. Gloria a Él. Amén. No hay, ¿a quién más le vamos a dar gloria? Gloria a Dios. Amén. Cuando era chico, tenía 5 años, recuerdo que veía cómo mi padre maltrataba a mi madre, y eso a mí me afectaba mucho, porque marcó mi vida. Y yo le deseaba la muerte a mi padre de esa edad. Yo no conocía lo que era el Evangelio, absolutamente nada de religión. Yo vengo de un hogar católico, todos los domingos a la iglesia, los sábados al cementerio, los curas visitándonos, 2 tías monjas. Pero hermanos, yo lo único que recuerdo es que tenía 5 años, y en un momento de llanto y de sosiego ahí en medio, prendo el televisor y ¡pum!, me encuentro con Club 700. Yo ni me acuerdo lo que dijo Pat Robertson con Ben Kishno, que eran los que, de ellos sí me acuerdo, ¿verdad? Pero lo único que yo sé es que el Señor trajo un bálsamo a mi vida. Pero era un niño, no entendía. La siguiente vez fue cuando ya estaba en la escuela, en el colegio, primero y secundaria. Me acuerdo que le hacíamos bullying a un muchacho porque era cristiano. Pero nosotros no sabíamos que él era cristiano, o sea, simplemente sabíamos que era una religión y ya, ¿no? En ese momento uno no sabe nada. Uno hace tonterías cuando es muchacho, ¿verdad? Y yo recuerdo claramente que este muchacho se mantenía firme en su decisión. Oye, su posición era tan hidalga, o sea, tan inspiradora, ¿no? Como cuando tú vas al gimnasio y ves a esos tipos que están haciendo, uy, yo quiero ser como él, dice. Pero no se lo dices, ¿no? Ninguno de ustedes lo dice. Pero bueno, yo no quiero ser tanto, ¿no? Un poquito menos, ¿no? Al menos mantenerme. Pero yo veía ese fuego que había en él, que no lo entendía. Pero solamente eso llamó mi atención. Por fuera le dábamos duro, pero por dentro, ¿qué es lo que este tiene? ¿Qué tiene este? ¿Qué tiene este? Es extraordinario. Y ya la tercera fue la vencida, cuando el pastor Franco Llenaro predica en la universidad, y ahí es donde ya, gloria a Dios, Señor. Hermano, no nos cansemos, no nos cansemos, no nos cansemos de compartir este Evangelio. Este Evangelio es la respuesta que la gente necesita. Este Evangelio es lo que ellos están esperando. Este Evangelio es el aliento de sus vidas. Cuando ellos toman este Evangelio, es como que vuelven a la vida, porque su espíritu está clamando, está necesitando. Lo necesita. No te lo van a decir, posiblemente. La gente es muy orgullosa, pero tú no te pongas al nivel de ellos. Sigue amándolos, como lo enseñábamos el día jueves, y ayer también lo mencionábamos en el Full Day de la Palabra. Hermanos, nosotros no tenemos por qué tener nada contra la gente. Tú tienes que entender a las personas
que te rodean o que están contigo, tú tienes que mirarlos como Dios los mira, con amor y con compasión. ¿Por qué? Porque están muertos espiritualmente. Es como que pasa un drogadicto o un alcohólico que está alcoholizado, que está perdido y te insulta, te saca a toda tu familia, ¿no? Y comienza a hablar. ¿Y qué? ¿Le vas a hacer caso? No, porque entiendes su condición, pero ese es un elemento natural en lo espiritual. Es así. No nos cansemos, amén. No nos cansemos, hermanos, porque nuestra función aquí no solamente es Dios quiere hacer una obra con nosotros, sino que Él quiere que a través de nosotros otros también conozcan a Él, que conozcan su evangelio, que sepan para qué Cristo vino. Que cuando vengan Semana Santa y vean la película de Jesús, o cuando se ponen como en estas fiestas navideñas, que ahora prácticamente todo es muy mercantilista, pero que se ponen nostálgicos, pero no entienden. Y la gente dice, yo amo a Dios, y creen que porque ponen un check, y algunos están en problemas porque dicen, uy, me ha mandado esto, que si no pongo like, no soy cristiano. Si eres cristiano, pon like. Y si no lo pongo, yo no pongo nada. Porque yo no dependo de eso, yo sé dónde estoy parado. La roca es mi base. Yo no tengo que demostrarle nada a nadie. Amén. No tienes que demostrarle nada a nadie. Tú tienes que tener bien tu comunión, clara tu posición, y caminar en esa dirección, en Cristo Jesús. Nada más. La gente está necesitando este evangelio. Necesitan escuchar, necesitan ser animados, necesitan ser llenos. Al inicio no te van a escuchar, pero te van a ver. No te van a oír, pero les va a gustar caminar contigo. Y luego, con el tiempo, cuéntame de ese Dios que tienes. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es? ¿Qué tengo que hacer? ¿Amén? No nos cansemos, hermanos, no nos cansemos. Prohibido cansarse, ¿amén? Solamente de 11 a 7 de la mañana, dependiendo de tu horario. Puedes dormir todo lo que quieras. Entonces vemos que este hombre tenía una necesidad en su corazón. Su hijo estaba muriendo. Él estaba desesperado. Las necesidades siempre tienden a confrontar nuestra naturaleza humana. Y hermanos, si tú le dices párate de cabeza que eso te va a ayudar, se paran de cabeza. Cómete esto, hasta de broma le puedes decir, pero se lo dice serio, tienes que comer esto y esto y esto. Sí, eso me va a ayudar, sí. Van y lo hacen. Porque la gente está buscando respuestas. Tú tienes la respuesta. Cristo es la respuesta. Llega el día en que, como toda persona que se ve confrontada con sus problemas, que esos problemas lo sacan de su status quo, de su comodidad, de su confort, y se ven obligados a recurrir. Eso fue lo que le ocurrió a este hombre, a este noble, a este oficial romano. Y él tuvo que tomar una decisión, separarse de su... Miren, él tuvo que tomar la decisión. Él escuchó y él estaba con su hijo. ¿Qué cuando un hijo está enfermo se aparta de él? Hay que estar loco, ¿verdad? Yo conozco hermanos y hermanas aquí que obviamente que cuando un familiar está enfermo están ahí pendientes todo el tiempo. Pero él tuvo que tomar la decisión. ¿Y será cierto? Yo no sé si estuvo en la boda o no lo estuvo. No me pregunte, no lo sé. La Biblia no registra si estuvo o no estuvo. Lo que sí registra es que él sabía. Él había escuchado de Jesús. Él sabía quién era Cristo. ¿Qué es lo que él hizo? Él tuvo que tomar una decisión. Ahí comienza su fe. Ahí comienza la fe de este hombre. Porque él tuvo que tomar la decisión de dejar a su hijo casi muriendo para ir al encuentro de algo que él aún no conocía. Se llama Evangelio. ¿Cómo se llama? Evangelio. ¿Y qué es el Evangelio? Cristo. ¿Y qué más es el Evangelio? La respuesta de Dios al hombre, al problema de la humanidad, al problema del hombre. Entonces él tuvo que tomar una decisión
y fue. Por eso es que Jesús le da una respuesta muy interesante cuando le dice: si no vieres señales y prodigios, no creeréis. El problema de este hombre era que él había oído hablar de Jesús y aún no había tenido una relación personal con él. Por tanto, su fe era incipiente, pero estaba en ese proceso de crecimiento. Amén. Era una fe inicial, como todo el mundo, como todos nosotros empezamos. Porque escúchenme algo: la fe no procede de nosotros, es don de Dios también. La Biblia nos enseña en Romanos 12:3 que a cada uno nos ha sido dada, asignada una medida de fe. Amén. Todos la tienen, todos, creyentes y no creyentes. Todos la tienen. Pero la medida de fe que Dios ha puesto es para que se ejerza en Él. Entonces, cuando muchas veces nosotros queremos demandar de Dios señales, queremos que Dios actúe, venimos a la iglesia por conveniencia y somos bien convenidos, ¿o no? Queremos que Dios nos ayude. Pero hermanos, la bendición de Dios ya está con nosotros. La bendición es Él, no lo que Él nos puede dar. La añadidura viene como consecuencia. Por ejemplo, Tomás le dijo en Juan 20:25, cuando se le apareció Jesús, le dijo: porque me has visto, has creído, le dijo Jesús. Bienaventurados los que no ven y creen. El hombre le dijo: desciende y sana a mi hijo. Como oficial estaba acostumbrado a dar órdenes. Decía: Señor, desciende y sana a mi hijo. Claro, yo no creo que lo estaría haciendo con señorío sobre el Señor, sino como una súplica, pero lo estaba pidiendo. Estaba intentando decirle al Señor lo que debía de hacer. El hombre le dice: desciende, y el Señor le dice, porque Jesús, hermano, y acá vamos a ver algo muy importante. Jesús le dijo, Juan 4:50, por favor: ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Hermanos, cuando tú tienes la palabra, tú no necesitas que Cristo venga. Cristo ya está en nosotros, ¿verdad? Porque acá Cristo estaba físicamente. Estamos hablando de que Él, por el hecho de estar físicamente habitando en la tierra, está limitado. No puede estar en dos lugares al mismo tiempo, como el Espíritu de Dios, que puede estar en todas partes, ¿verdad? Es omnisciente, omnipresente, es todopoderoso. Pero Jesús le dijo: ve. Cuando tú tienes el Evangelio claro y tienes la palabra, ¿en qué me debo sustentar yo? Porque la palabra, ¿qué es lo que hace conmigo? ¿Me lleva a quién? A Cristo. Escudriñad las Escrituras porque en ellas os parece que tenéis la vida eterna, y ellas dan testimonio de mí. Juan 5:39. Y el verso 40 que dice: y no queréis oír, les dice, ¿no? O no queréis venir, perdón, les dice. No tienes que ponerlo, pero bueno, si lo pones está bien. Pero, ¿qué cosa es lo que Dios le está diciendo? ¿Qué es lo que le dio a él para que este hombre actúe en su fe? ¿Qué cosa Jesús le dio a él? Cuando le dijo: ve. ¿Qué fue lo que pasó con Pedro? Todo el mundo cree que Pedro caminó sobre las aguas. Hermano, Pedro no caminó sobre las aguas. Pedro caminó sobre la palabra. Cuando le dijo, ¿qué le dijo Jesús? Ven. ¿Y Pedro caminó sobre qué? Sobre el ven. ¿Qué tenía que hacer este hombre? Tenía que caminar sobre la palabra. ¿Qué le dio? ¿Era necesario que Jesús vaya? ¿Era necesario, pregunto, ¿era necesario que Jesús vaya a sanarlo? No era necesario. ¿Qué era necesario? ¿Qué le dio Dios? La palabra. Dios le dio la palabra. Hermanos, ¿qué es necesario para nosotros, para nuestra vida? La palabra. ¿Por qué? Porque Jesús ya habita con nosotros, ya está en nosotros, por su Espíritu de Él, y me une a Él. Somos uno en Jesús. Juan 17. Somos uno en Él. Pero ¿qué necesitamos para que las cosas ocurran? ¿Qué necesitamos? La palabra. El ve. Tu hijo ha sido sanado. El ve. Eso es lo que necesitamos. Por eso es que vemos en Juan 4:50, Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Hermanos, la fe
espera en Dios, escucha a Dios y recibe el mensaje de Dios. Eso es lo que hace la fe. ¿Amén? ¿Qué hace la fe? Espera en Dios, escucha a Dios y recibe el mensaje de Dios. Lo que Jesús le está enseñando a este hombre es que solamente basta su palabra, no necesita más. Claro, en otro caso vemos que el centurión le dice, no, este no es el mismo hombre, porque acá habla de un noble, pero le dice, Señor, no necesito que vayas a mi casa, manda la palabra, ¿verdad? Amén. Acá no aclara si es el mismo caso, no lo dice. Acá dice que este hombre estaba angustiado y le pide al Señor que vaya, y acá el Señor le dice, ve, tu hijo ha sanado. Pero Él no lo envía solo, Él está enviando a este hombre con su palabra. Y esta es la enseñanza ahí, que Dios quiere que caminemos con su palabra. No podemos salir, no podemos darnos el lujo de salir de casa sin la palabra, porque nuestro ve va a ser angustioso como la de este hombre, que quizás no tenemos el problema del hijo, como en el caso de él, pero vamos a tener otra clase de problemas, porque la palabra no está. Bueno, eso pasa en otros lados, amén, aquí no pasa. Entonces la creencia a su palabra era lo que le garantizaba a este hombre, lo que inicia también su fe. Porque Jesús es el que anula el problema de la humanidad, y la gloria de Dios estaba a disposición ya de este hombre por la palabra que él estaba recibiendo. Por eso que le dijo, si no viereis señales y prodigios no creeréis. Él escuchó la palabra y escuchó también la promesa, porque no solamente le dijo ve, sino le dijo tu hijo vive. Cuando le escuchó, tenía que pasar ese proceso de creer la palabra, porque no es suficiente con escuchar. Amén. La Biblia, cuando nos habla en Santiago, en Santiago 1, puedes ponerlo para no decirlo mal, creo que es el 19, 20, 21, pero que cuando habla de que cualquiera que se contempla en un espejo, dice que habla del hacedor y del oidor. Dice que el oidor es como el que se mira en un espejo, mira su rostro, pero luego cuando se aparta se olvida cómo era. Oye, ¿cómo era? ¿Qué dijo el pastor? ¿De qué habló? Toma nota. Amén. Es Santiago 1, 19, 20, 21, 22, 23, por ahí está. Pero no importa. Igual ya se entendió el versículo. Entonces, no es suficiente escuchar la palabra, hay que creer la palabra. Hay que creer la palabra. No se trata de conceptos. Porque, hermanos, hay algo muy cierto. Hay gente que decide no creer. Y ese es el problema del mundo, porque el sistema de este mundo ha hecho que la gente no quiera creer. Y cada vez lo está tornando, cada vez las cosas se están polarizando más. Porque están los creyentes y están el humanismo, que cada vez está más alejado de Dios, que no quiere saber nada del Señor. ¿Que tú todavía crees en ese libro? Es lo que dicen. Eso le dijeron a mi hija cuando ella estaba estudiando. ¿Tú todavía crees en ese libro? Esa es mi vida y tu vida. Amén. Ese libro es la palabra de Dios. Claro, ellos no lo van a entender, pero tú sí lo entiendes. No puedes darte el lujo de salir sin la palabra, sin el ve, sin la promesa. Tu hijo ha sido sanado. No podemos salir de casa sin tener la paz en nuestro corazón de que estamos en una buena comunión con Dios. Y no podemos salir de casa sin tener una promesa para este día. Bueno, Señor, ¿qué vas a hacer hoy día? ¿No? Como cuando a veces, no, yo me acuerdo mucho que cuando bueno, voy a decirlo, he visto mucho, ¿no? Que, fin de mes, ¿y ahora cómo es? ¿Qué hacemos? ¿No? ¿Qué hacemos? Si todos están listos ahí, ¿qué comemos? ¿Qué hacemos? ¿No? ¿Verdad? Así tenemos que salir con una actitud. Bueno, Señor, ahora hay un día, pero la promesa está. ¿Quiere venir la primera plaga? No tocará mi morada. ¿Amén? Oye, pero en tu barrio he visto que todo el mundo se está enfermando. No me sobrevendrá mal alguno. Y comenzamos a guardar esas promesas. ¿Y cómo salimos? Con la promesa. ¿Cómo salimos? Con la palabra. ¿Cómo salimos?
Con la promesa. ¿Cómo salimos? ¿Y cómo salimos? Con la promesa. Este hombre salió con la palabra de Dios, pero también salió con la promesa de lo que Dios le estaba diciendo. Este querer como el hacer, porque así es como Dios produce, eso está en Filipenses, ¿verdad? Dice que Dios produce el querer como el hacer por tu buena voluntad. ¿Así lo dice? No, dice que Él produce el querer como el hacer por su buena voluntad, no la nuestra. Lo hace por su buena voluntad. ¿Qué significa eso? Que cuando sales con la palabra y sales con la promesa, ¿qué es lo que va a generar esa palabra y esa promesa? El querer como el hacer. Por su buena. Amén, gloria a Dios. Ahí estamos. Gloria a Dios. Entonces, la incredulidad no es cuestión de debilidad, sino de perversidad, porque la incredulidad, ¿qué es delante de Dios? Es rebeldía. La incredulidad es lo que tuvo Eva y Adán en el huerto del Edén. Sabe Dios que el día que coméis de ese fruto seréis abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. Con que Dios ha dicho, oye, este Dios no te dice todas las cosas, ¿no? Y le deja la espina. ¿Qué es la incredulidad? Es no creerle a Dios y creerle más a las circunstancias, a la condición que podemos estar pasando o que podemos estar viviendo. Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. ¿Qué es lo que podemos ver? Que la fe verdadera cree en la palabra y en la promesa de la palabra. Tú sales de tu casa, ¿cómo tienes que salir? Con la palabra y con la promesa de la palabra. ¿Cómo sales de tu casa? Dile al de tu lado, ¿cómo sales de tu casa? Con la palabra y con la promesa de la palabra. Amén. No puedes salir desnudo. ¿Cómo sales? Con la palabra. ¿Y qué enseñó el pastor este domingo? Que tengo que salir con la palabra y con la promesa de la palabra. ¿Y de qué predicó? ¿De qué habló? Bueno, habló del hombre noble que era oficial romano, pero que Dios sanó a su hijo. ¿Y qué hizo con él? Le dio la palabra y le dio la promesa de su palabra. ¿Qué hizo esta palabra y promesa de la palabra? Generó el querer como el hacer por su buena voluntad. Y cuando este hombre llega a su casa, ¿y qué hace? ¿Qué es lo primero que pregunta? ¿Y a qué hora fue sano? ¿Por qué hace esa pregunta? Porque cualquiera puede llegar a casa y decir, uy, mi hijo está sano, feliz, ¿no? Y me olvidé del asunto. No. ¿Por qué? Porque él había recibido la palabra y había recibido la promesa. Entonces él inmediatamente lo primero que hace es preguntar, ¿a qué hora fue sano? ¿A qué hora se sanó? ¿A qué hora se ocurrió el milagro? ¿Por qué? ¿Por qué estaba expectante? ¿Porque dudaba? Porque quería confirmar algo que él ya había recibido en su corazón. ¿Amén? Él estaba confirmando las promesas de Dios para su vida. Por eso el oficial comienza a dar testimonio. Eso es lo que ocurre, hermanos, cuando uno recibe la palabra, la promesa de la palabra, y cuando tú comienzas a ver que la palabra que recibes y la promesa de la palabra la ves que comienza a cumplirse en tu vida, tú comienzas a dar testimonio. El hombre que hizo dio testimonio a toda su casa. Les contó a todos sobre su experiencia, la palabra de Jesús, la promesa, así como todo lo que le dijo. Y que dice que todos creyeron. Vamos ahí. Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor. En verso 52, y le dijeron, ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive. Y creyó él. ¿Cómo creyó? ¿Ahí está ahí o no? ¿Con toda? ¿Y por qué no me siguen? ¿Cómo creyó? ¿Con toda? Su casa. Creyó él con toda su casa. ¿Por qué? Porque recibió la palabra, recibió la promesa, pero se convirtió en un testigo. Dios puso el querer como el hacer por su buena voluntad. Solo Él puede hacerlo. Él es el único que tiene la capacidad de producir ello en nuestra vida. Amén.